¿Tú sabes el bote que tiene que pegar el cuerpo de un niño cuando lo abates con unas 12? Claro, Tienes que mandarlo. Lo mandas a... Bueno, no quiero ni pensarlo porque iban a por la familia rival, los Cabanillas, pero es que en esta matanza se metieron en el pueblo y empezaron a matar a todo el mundo. Pero me he dado cuenta que sucede con la gente que mata por primera vez. Hay unos que se quedan como en shock y hay otros que no pueden parar. Y el caso de estos dos es que no podían parar. Es que yo creo que no veían ni las víctimas. No tenían que ver. Su enfuscamiento y eso... Ellos en su mente sí que tenían el decir, vamos a ir a por la familia tal, pero realmente no veían a nadie, solo veían bultos y ya está. Bienvenidos a Autopsia de un crimen, un canal donde analizamos los casos que marcaron a nuestra sociedad. Hoy ponemos el foco en la matanza de Puerto Urraco, una tragedia que sacudió a España no solo por su brutalidad, sino por sus numerosas víctimas. Hablaremos sin pelos en la lengua de lo desprotegido que está el mundo rural y de las líneas de investigación que fueron casi inexistentes. Pero antes de empezar nos vamos a presentar mi compañera Eva Nox, escritora, policía, creadora de contenido. Y mi compañero Rafael Dios Barbero, también policía, escritor y en sus ratos libres bajista de rock. Empezamos. Hablar de la matanza de Puerto Urraco es hablar de la enemistad de dos familias, los Izquierdos, conocidos como los Patas Pelás, y los Cabanillas, conocidos como los Amadeos. La historia de estas dos familias era, en esencia, la de una tragedia griega rural. Todo comenzó en los años 50, con un conflicto entre tema de tierras y un frustrado romance entre Luciana Izquierdo y Amadeo Cabanillas, aunque este supuesto romance pueda ser que fuera fruto de habladurías. Yo tengo que decir que el mundo rural extremeño lo conozco bastante bien porque mi familia es de un pueblo que está a la falda del Monfragüe y puedo intuir lo que le pasaba a esta gente por la cabeza. Porque aunque ahora vamos a explicar que la matanza de Puerto Urraco se cobró muchas víctimas y muchos heridos graves, puede parecer que sea gente muy violenta. Es al contrario, es gente que te lo da todo. Lo que pasa que en los pueblos se toman a veces las cosas como muy... Bueno, el contexto de que hace... Bueno, ya de por sí siempre se dice que en los pueblos pequeños hay mucha habladuría. Sí. La gente se cree cualquier cosa que pueda decir cualquier vecino. Entonces, en aquellos entonces, imagínate cómo debía ser el tema. A la mínima, o incluso que pudiera ser incluso hasta mentira. Y cosas inquistadas de muchos años. Claro, entre familias. Esta es otra, porque esto no es que tuvieran y dijeran, bueno, a ver, esto es una cosa de nuestros abuelos que se pelearon en su día. No, ellos seguían en sus 13, abuelo, hijo del hijo y así sucesivamente. No había manera de que evolucionaran. Claro. Era muy típico en aquella época. Antes de llegar a lo que nos acontece, pues había resentimientos familiares por el asesinato del padre de los Izquierdo en 1967 a manos de un miembro de la familia rival. Desde entonces el odio no hizo más que crecer y en enero de 1967 Jerónimo Izquierdo, otro de los hermanos, unos dicen que con un hacha, otros dicen que a puñaladas. Sí. El caso es que fue con un arma blanca a Amadeo Cabanillas. Esto es muy de pueblo de Extremadura, de que te mato y cojo lo primero que tengo. ¿Y qué tengo? Hachas, una escopeta de caza. Claro, porque bueno, es que en el pueblo, ¿qué es lo que? La caza, cosechar, pues todas esas herramientas, pues son las que tenían abasto. Entiendo que va por ahí el tema. Pues es entonces más tarde, en el 18 de octubre de 1984, un incendio acabó con la vida de Isabel. Era la madre de los Izquierdo en una casa de Puerto Urraco. Isabel ejercía de matriarca sometiendo a sus hijos a una terrible influencia. Y prueba de ello es que de los 6 hijos que tuvo, solo se casó una hija, la cual renegó
de la familia. Tengo que hacer un pequeño inciso aquí porque lo que más se escucha es lo que acabo de decir, pero sí que es cierto que hay muchos reportajes y muchos recortes de periódico que dicen lo contrario, que la madre no tenía nada de agresiva, ni ejercía de matriarca cruel, ni nada de esto. Entonces, no sé, hay varios artículos. Lo que más predomina es que era una mujer que influía muchísimo en los hijos. Entonces, vosotros veréis, podéis mirar cualquier recorte y veréis información de todo tipo. Claro, es que también que se le quemara la casa. A lo mejor en los pueblos la gente se calienta con braseros y es muy proclive a que haya incendios. Pero a la que haya cualquier atisbo o cualquier puertecita abierta a que ha podido ser una tercera persona, sí, con lo que arrastraba estas dos familias. Esto fue lo que pasó ese entonces, que la familia señaló a los Cabanillas, porque claro, ya había ese conflicto, pues dijo, pues seguro que habéis sido vosotros. Cosa que no se pudo demostrar. Entonces los Izquierdo entendieron que a los próximos que les tocaba para vengar a sus muertos era a ellos y se prepararon. Los 4 hermanos, Emilio, Luciana, Antonio y Ángela, se mudaron a Monterrubio, un municipio próximo a de 2.900 habitantes más o menos, cerquita de Puerto Urraco, unos 10 kilómetros. Sí. Y en el entierro de la madre, los hermanos, cuando se estaban despidiendo de su madre, del cuerpo, se ve que juraron que iban a hacer venganza. Claro. Pues en 1986, después de cumplir 14 años de cárcel, Jerónimo Izquierdo salió de la cárcel y lo primero que hizo fue meterle una puñalada a Antonio Cabanillas. ¿Ah? Pero, a ver, la cárcel intenta ser un modo de reinserción en la sociedad, pero si tú lo primero que haces es meterle una puñalada a alguien, vamos mal, ya, ¿eh? Ya, vamos pero, mal. Pero claro, es que yo me quiero imaginar, en aquellos entonces la cárcel estaba dirigida a la reinserción. Claro, estamos hablando del año 67, ¿no? Si no me equivoco, 67, 68. Sí, hasta el 86, sí. Hasta el 86. Claro, yo no sé hasta qué punto, no sé, una persona de un pueblo así, que hay 4 habitantes como mucho, no sabemos incluso si habría ido al colegio. Lo de la reinserción lo veo súper complicado. Sí, es muy complicado. Sí. Pues lo dicho, fue en el año 86, los Izquierdo se tomaron su tiempo, calibraron cuándo era el mejor momento para hacer su ataque y llegaron a lo que nos acontece, que fue el 26 de agosto de 1990. Como ha dicho Eva, vivían en un pueblo que estaba a 10 kilómetros, entonces con sigilo se acercaron a Puerto Urraco y se escondieron en unos olivos que había a la entrada. Cuando se hizo de noche, a las 9:30 hicieron su aparición. A las 21:30 horas del 26 de agosto del 90, Emilio Izquierdo, de 58 años y considerado el líder del clan Izquierdo, y su hermano Antonio Izquierdo, de 53 años o 56, según la fuente donde busquéis, y conocido como el Tuerto, porque de niño perdió un ojo tras un accidente con un gallo, irrumpieron en la calle Carrera de Puerto Urraco. Sacaron sus escopetas de caza, lo que hablábamos antes, del calibre 12, y abrieron fuego indiscriminadamente contra todos los vecinos. Hay que decir que una escopeta del calibre 12 está preparada para abatir ciervos, jabalís, claro, imagínate, que a 10 metros de distancia es capaz de atravesar una persona, pero no atravesar una persona con un proyectil, sino con 9 proyectiles. 9 bolas. O sea que... La historia está en que es eso. Ellos en verdad iban a por la familia rival, los Cabanillas, pero es que en esta matanza se metieron en el pueblo y empezaron a matar a todo el mundo. Hombre, muy, muy focalizada las víctimas no las tenían, porque... Pero y aparte que también era de una manera brutal, porque tú puedes
no sé, intentar quitar la vida de una manera un poquillo más sutil, pero no, es como te meto un cañonazo con la escopeta de 2 cañones y te dejo, pero Sí, pájaro. sí. Luego haremos el balance de cómo quedaron los heridos. No, que esa es otra. fue una conmoción en toda España. O sea, es que este caso fue muy mediático porque fue una brutalidad de caso. Y fue una brutalidad porque sus primeras víctimas fueron dos niñas de 12 y 14 años que se llamaban Encarnación y Antonia Cabanillas, por supuesto, pero ¿qué culpa tendrían las pobrecillas? Porque tú te lleves muy mal con 2 niñas de 12 y 14 años. Estas niñas estaban jugando delante de su casa, era verano, eran verbenas. Hay que decir que Puerto Urraco es una aldea muy pequeña que ahora mismo, por ejemplo, no tiene ni alcalde. Entonces, en verano se duplica de gente que tuvo que emigrar a otros municipios, a otras ciudades para encontrar trabajo, y en verano, pues en fiestas, pues es el momento de reencuentro de personas que se han ido a otras ciudades y se duplica el censo. Sí. Entonces, estas niñas estaban jugando en la calle porque es Lo una típico, alegría porque que sea fiesta mayor, y indiscriminadamente pues la abatieron. No tuvieron miramientos ninguno. Ellos fueron para adentro y dijeron, vamos a por todas. Y después, ¿tú sabes el bote que tiene que pegar el cuerpo de un niño cuando la bates con una escopeta del 12? Claro, Tienes que mandarlo. Lo mandas a... Bueno, no quiero ni pensarlo porque es que es brutal ese disparo. Es muy heavy. Claro, este disparo, al principio, como estaban en fiestas, nadie podía pensar que es que 2 locos están en mitad de la calle abatiendo a niños. Es que al principio pensaba la familia y todos que era gente que estaban tirando petardos. Sí. Y entonces como que no se dieron como no le dieron como importancia. A la que miraron y vieron cómo salían las niñas volando. Claro, ahí fue cuando Manuel Cabanillas Carrillo, de 55 años, acudió a auxiliar. Cuando vio el percal, que las niñas salían volando, pues claro, fue a buscar a sus hijas, a atender a sus hijas. Es aquí cuando también a él le dispararon. Aquí pasa una cosa que yo a veces me he dado cuenta que sucede con la gente que mata o mata por primera vez. Hay unos que se quedan como en shock y hay otros que no pueden parar. Y el caso de estos dos es que no podían parar. Mataron a las niñas y el primero que se cruzó fue él. Se entiende que es como que era como la visión túnel, ¿sabes? Sí. O sea, solo es eso. ves eso. Y en este caso entiendo que ellos era como ir a disparar. En su mente era ir a disparar. Y luego otra cosa, yo no sé hasta qué punto esta familia, a lo mejor habían trastornos psiquiátricos, hablo, porque claro, en aquel entonces ¿qué diagnóstico van a tener? Ninguno. Porque es que no era nada normal lo que estaban haciendo. No socializaban con nadie. Claro, es que estaban allí en mitad del campo. Pues, y a ellos su vida ya le estaba bien. Pero quédense con este detalle de trastornos mentales, porque más adelante volverán a salir. Dicho esto, ya llevamos 3 víctimas. Cuando suceden este tipo de cosas, hay gente que se queda en shock, que no se puede mover. Hay gente que instintivamente se esconde y otros que salen a auxiliar dándole igual lo que esté pasando. Entre ellos, una mujer que se llamaba Araceli Murillo, que tenía 60 años, que cuando vio lo que habían hecho con las niñas, corrió a auxiliarlas, sabiendo que estaban armados, sabiendo que había abatido al padre. Sí. Aún así, esta mujer salió. ¿Qué le pasó a la pobre Araceli? Pues que corrió la misma suerte. En cuanto se acercó a los cuerpos, le metieron un cebollazo que la dejaron, pues se quedó en el sitio. Yo es que creo que en esos momentos estos dos... es que yo creo que no veían ni las víctimas. No tenían que ver. Su enfuscamiento y eso... Ellos en su mente sí que tenían el decir, vamos a ir a por la familia tal, pero realmente no veían a nadie, solo veían bultos y ya está. Más, yo recuerdo que, claro, a mí, al ser mi familia de allí, pues nos tocó un poco de cerca, que decían que había abatido también a gente que era amiga de la familia. Claro, por eso mismo es lo que te comento. Simplemente porque pasaban por ahí. Yo creo que fue un momento que ellos mismos estaban como una especie de trance, de rabia, sí,
súper enfuscados y que ya no veían nada. Es como una Simplemente posesión. iban a buscar a esa familia, pero daba igual. Si entre medio se paseaba la vecina que ha sido amiga de toda la vida, esa también iba a caer. Porque no la veían realmente, veían un bulto, un trozo de carne. Claro. Ahí hay que disparar. Llegamos aquí y ya el pueblo sabe lo que está pasando. Y aquí pasa lo que hemos dicho antes. Hay gente que se atrinchera en casa, que no quiere saber nada y que no va a salir. Y hay gente que quiere auxiliar. Entre ellos hay un señor que se llamaba José Penco Rosales, que tenía 43 años, Sí. que tuvo el valor de coger el coche e ir a por los cuerpos de gente que estaba abatida para llevarlos a los centros de asistencia sanitaria. A ver si podía salvar alguno. Pero ¿qué ¿no? le pasó al pobre hombre? Que cuando volvió a por más cuerpos, se percataron de lo que estaba haciendo y lo abatieron dentro del coche. Claro, es que ahora, llegados a este punto, estamos hablando de que de este enfuscamiento, que no veían nada y iban directos a disparar a todo el mundo, pero a la vez sí que se dieron cuenta de esto. Sí. Los ¿eh? Sí, sí. O sea, vieron que había una persona que estaba ayudando a esas personas heridas. O sea, entonces, claro, a mí me hace que pensar, o sea... Y quédense con este dato, con lo que acaba de decir Eva, de que se percataron lo que estaba pasando saliendo de su túnel. Porque sí. más adelante en el juicio será un dato fundamental. Las siguientes víctimas serían Manuel y Reinaldo Benítez, que también fueron asesinados al intentar huir. Las armas de los crímenes eran escopetas con munición de posta. Significa que cada cartucho de caza contiene 9 gruesos perdigones de plomo. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos en la escuela de policía las lecciones de tiro? Sí. Cuando salía. Yo solo he visto ahí los cartuchos de posta. Pero es un viaje que, madre mía, detonado con una escopeta que al tener el cañón largo, eso da precisión en el tiro. A menos de 10 metros, eso es que es mortal. Bueno, te hace un agujero... Peor que cualquier pistola. Entiendo que te hacen un agujero en el cuerpo que... 9 agujeros. Bueno, 9 agujeros, 9 exactamente. Como hemos dicho antes, había vecinos que se atrincheraron, otros que pudieron hacer algo. De los que se atrincheraron, lo que sí que hicieron fue llamar a la Guardia Civil. El puesto de comandancia más próximo está en un pueblo que se llamaba Monterrubio. Sí. Desde allí habían unos escasos 10 kilómetros que, en cuanto supieron la llamada, no tardaron nada en llegar al sitio. Entonces, aquí sucede una cosa que también a mí me duele mucho como policía, que es que tú vas a tope, corriendo, como si no hubiera un mañana, para llegar al núcleo de donde está el problema, y te lo encuentras de cara. Los dos agentes encontraron a los hermanos Izquierdo de cara y corrieron la misma suerte que las otras víctimas. Eran el agente Juan Antonio Fernández Trejo, que recibió un disparo en el pecho, y el agente Manuel Calero Rubio, que tuvo uno en la pierna. Y tuvieron suerte porque el bastidor del coche paró. Madre mía. Y porque los vieron de lejos. Pero a su vez tuvieron suerte porque el coche te para, pero también es porque es una trampa mortal. Tampoco te deja escabullirte, ¿sabes? Sí, no hay mucho margen. Pues una vez finalizada la matanza, los hermanos Izquierdo, que huyeron al monte vecino, dejando atrás un rastro de muerte y dolor, antes de desaparecer, habían matado a 7 personas en el acto y herido gravemente a otras 9, 2 de las cuales morirían más tarde debido a la gravedad de las heridas. Sí. En el Hospital Infanta Cristina de Badajoz ingresaron varios de los heridos más críticos. Entre ellos estuvo Guillermo Ojeda Sánchez, un niño de tan solo 8 años, que recibió un disparo en el cráneo y quedó en coma profundo, con secuelas muy graves. Y luego tenemos también a Andrés Ojeda Gallarde, de 36 años. ¿Sería su padre o sería su Sí, pariente? algo familiar qué sería. Lástima, 8 años, ¿eh? Muy pequeñito. Y pues no, imagínate, un escopetazo a un niño de 8 años. Madre mía. Pues a Andrés Ojeda, el chico de 36 años, llegó con heridas de bala en el pecho y en el vientre. Entró en shock hemorrágico y en estado muy grave. Y si hablamos de víctimas que quedaron convalecientes, tenemos que decir que Isabel Garrido Dávila, de 70 años,
le perforaron el pulmón derecho y quedó gravísimo. Y Vicente Izquierdo Sánchez tuvo una herida en el brazo que casi lo pierde. Hay testimonios que decían que se le veían los huesos, le había arrancado toda la carne. Y después tenemos a Felicitas Benítez Romero, que también el impacto le arrancó casi toda la musculatura del hombro. Vamos, es que si no te mataba te dejaba lisiado para toda la vida. Sí. No, es que... Bueno, es que ese arma es lo que tiene. Si sirve para matar un ciervo, imagínate lo que le hace a una persona. Claro. Tras desatar el horror en Puerto Urraco, los hermanos Izquierdo huyeron al monte, buscando ocultarse entre la Sierra del Oro. La Guardia Civil no tardó en reaccionar. Se desplegaron más de 200 agentes con vehículos todoterreno, motos, caballería y un amplio rastreo campo a través, decidido a dar con los fugitivos. La búsqueda fue exhaustiva y duró toda la noche. Al amanecer del día siguiente, Emilio fue encontrado escondido cerca de una vivienda a las afueras del pueblo y Antonio fue capturado en el monte. Es entonces cuando ambos ya fueron detenidos y conducidos ante el juez. Hay que también decir que no ofrecieron ningún tipo de resistencia. Aquí también pasa una cosa, que nosotros los policías, si tenemos que buscar a alguien, lo buscamos con todas las ganas, pero si nos tocan a los nuestros, y cuando digo los nuestros, son nuestros compañeros, de la comisaría sale todo el mundo de buscar a esa gente, ¿eh? Hasta el que esté en el servicio, se limpia como pueda y sale corriendo, dejas lo que tienes entre las manos. Y mucha gente con lo que estás diciendo, claro, a lo mejor pone el grito en el cielo, ¿no? Porque pues deberían actuar así, pero con todo el mundo. No es eso tampoco lo que queremos decir, pero sí que es cierto que cuando es como si le hacen daño a un compañero de cualquier sector de cualquier trabajo. Al final es nuestra familia. Es tu compañero con el que pasas muchísimas horas. Entonces es como familia. Es familia. Entonces, compartimos un montón de... y cuando nos atacan... Le pasaría a cualquiera, aunque suene así un poco, claro, es que mataron a 2 agentes y claro, la policía se volcó como si no hubieran mañana, se hubieran volcado igual. Lo que pasa que, claro, lógicamente eran 2 compañeros que llevarían ahí trabajando pues a lo mejor muchísimos años y eran una familia seguro, porque además... sería una región pequeñita, entiendo. Pequeñísima. Entonces, serían los mismos de hacía ya, pues ves a saber cuánto. Imagínate que para lo que era el condado aquel, había una dotación. Vamos, alguien que se quedara en dependencias y 2 que patrullaran. Había una. Por eso digo que esto que comenta Rafa le puede pasar a cualquiera. Se le hace daño a un compañero y con ese compañero tienes una gran afinidad, llevas muchos años trabajando y si le hacen algo, sea el sector que sea, vas a intentar ayudar de todas las maneras posibles. En este caso, al ser policías, pues claro, fueron a full a buscarlos. Una vez capturados, fueron al juzgado de Castuera, en Badajoz. Una vez allí, las primeras palabras que salieron de Emilio Izquierdo te dejan helado. Ahora que sufra el pueblo como yo he sufrido durante todo este tiempo. Es que dices, arrepentimiento ninguno. Aquí puede que dijéramos que todavía estaban en bucle, pero es que su hermano dijo, si no nos hubiéramos detenido, hubiéramos vuelto al pueblo cuando estaban enterrando a los muertos y allí hubiésemos acabado con todos. Ya querían rematar el tema. Dices, ¿no? Madre mía, ¿sabes? Sí, o sea, que remordimiento no. Y después, con lo que hemos dicho antes de que entraron en bucle, que no podían parar, un psicólogo que les hizo una evaluación les confesó que lo habían hecho en agosto porque en invierno tenían problemas de reuma y se le hinchaban las manos. Y lo habían premeditado para que fuera agosto y hubiera calor, para que así no se le encasquillaran o no se le entumecieran los dedos cuando estaban disparando. O sea que vamos... Vamos, un agravante. Un agravante, sí, era un suma y sigue, Una cosa increíble, vamos. Si es por eso, o sea, es que ya pensaron, no, vamos a esperar al verano a que haga más calorcito. O sea, a mí me parece Bueno, fueron 4 años después de que saliera el otro de la cárcel y le pegara la puñalada, fue en el 86 y lo hicieron en el 90. Tuvieron 4 años para prepararlo.
día, hora, lugar, fecha, todo. Sí. No, es una pasada. Pues es entonces cuando, tras la masacre y la huida de los dos hermanos Izquierdo, sus hermanas Ángela y Luciana también trataron de escapar, llegando hasta Madrid, antes de ser localizadas y detenidas por las autoridades. Inicialmente, la Fiscalía las acusó por haber instigado al considerarlas conscientes de lo que se gestó, las influencias psicológicas sobre sus hermanos. Bueno, intentaron acusarlas de todo lo que se pudiera, la verdad. Pero en el 92 el tribunal exoneró toda responsabilidad en ellas. A las dos hermanas, sí, ¿no? A las dos. Entonces no pudieron, bueno, básicamente porque no pudieron demostrar que ellas hicieran nada, ni instigaran a nada, que a lo mejor sí, pero no se pudo probar. Sí, pero por los testimonios del pueblo se ve que era un secreto a voces, que las hermanas manejaban y manipulaban a los hermanos a su antojo. Es lo que hablamos, el tema de las habladurías en los pueblos. Ya. Entonces, claro, ante un juez, como no haya pruebas, tú lo sabes. Como no haya pruebas, no hay nada que hacer. Es entonces, por recomendación médica, fueron internadas en el Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde permanecieron diagnosticadas con trastornos paranoides vinculados al rencor por la muerte de su madre 6 años antes. Sí. O sea, no hubo condena judicial, pero bueno, apuntaron que el hecho de la muerte de su madre a ellas les pasó factura, y que tenían ahí mucho rencor, tenían ese odio concentrado, que supongo que es el mismo odio que tenían los hermanos. Lo que pasa que los hermanos cogieron una escopeta y... Claro, entonces ustedes dirán, ¿alguien cómo es capaz de defender a estas personas y qué puede atribuirles para que le bajen la pena? O pues dijeron que eran personas que no eran inteligentes, que tenían lo justito para pasar el día, y entonces le hicieron una serie de pruebas evaluativas que a mí me ha sorprendido bastante. Una de ellas era, ¿usted a qué se dedica? Y pues yo llevo un rebaño de ovejas. Vale, ¿cuántas ovejas son? 1000. Entonces el juez dijo, si usted es capaz de dominar 1000 ovejas, usted tiene inteligencia suficiente. Después le preguntaron, ¿usted... El campo por aquellos años había una crisis profunda. Decía, ¿y usted con qué cuenta para vivir? Dice, hombre, pues tengo algo ahorrado. Habían ahorrado 10 millones de las antiguas pesetas, que serían 60.000 euros, que ahora con la inflación serían como unos 100.000, 120.000 euros o más. O sea, que no habrían ido al colegio, a lo mejor, lo más probable, pero... inteligentes eran. Lo que se llama... Porque si tú sabes ahorrar, si tú sabes ahorrar ese dinero, sabes cómo llevar tu negocio, el de las cabras, por el monte, da igual, lo que sea. Aquí nadie te llámale engaña. caza, cosecha, lo que sea. Tú eres una persona inteligente. Claro, o sea... Tú compras forraje para los animales. Tú sabes lo que tierras, está bien y sí. lo que está mal. Como decimos en este programa, en España sale barato. Da igual que mates a 1 que mates a 20. Vas a tener la misma pena. La pena fueron 684 años. Se ve que por aquel año, por el 94, cuando se ejecutó la pena, era como un récord. Pero todos sabemos que nadie cumple más de... Nada, de 25 años. Y para salir a los 14... No, claro, a los 14 tranquilamente ya puedes ir haciendo tus visitas. Lo que pasa es que estos dos estaban más cascados que la moto un hippie. Sí. El 13 de diciembre de 2006, Emilio Izquierdo, uno de los dos hermanos responsables de la matanza de Puerto Urraco, por causas naturales, en la prisión de Badajoz, mientras cumplía su condena. Y casi 4 años más tarde, el 25 de abril del 2010, Antonio Izquierdo, el último de los autores que quedaba con vida, se estuvo en la misma cárcel. Así es que, se ahorcó en su celda. La enfermería que estaba al lado intentó ayudarlo, pero ya no fue posible, y falleció con 72 años. Hay que decir que creó un precedente porque las zonas rurales es lo que policialmente se llama zona. No zona porque haya sino zona porque la actividad policial es casi nula. Eso hace que se dote de pocas patrullas, pero que cuando pasa algo casi siempre llegan tarde.
Entonces se hicieron cambios en cuanto a las dotaciones que había en zonas más desprotegidas, como patrullajes más dinámicos, gente que está muy aislada, a ver qué le pasa, Sí, que no se sienta solo, a nivel que conecte policial, con la sociedad. A nivel policial, pues supongo que se crearían unidades, sobre todo en estos entornos más de, Hubo un más de replanteamiento, campo, sobre todo de la Guardia más Civil. rural, y que hubiera un poquito más de conexión entre que este pueblo, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa en el otro, lo que dices tú, un cambio de, bueno, a nivel policial, un cambio de rutinas y de protocolos. También quería decir que cuando hablamos de Extremadura es una de las partes más aisladas de España. Allí se rodó El perro andaluz de Buñuel y bueno, cuando vieron aparecer los aparatos de rodaje, Sí. era como si hubiese aparecido un marciano. Claro. Yo me acuerdo que tenían la primera y la segunda de cadenas de televisión, y cuando inició Telecinco y Antena 3 su emisión, allí no llegó hasta mucho tiempo después. Claro, imagínate. O sea que era una parte remota, pero que también la administración pasaban de ello, ¿sabes? Bueno, sí, es que en la actualidad también pasa en Sí, muchas pero zonas, ¿eh? No tanto porque, bueno, al fin y al cabo, pues hay internet, hay un poquito, hay tecnología, pero claro, imagínate en aquellos entonces que no teníamos todo lo que tenemos ahora imposible. para comunicarnos. Eran, bueno, un pueblecito allí, tirado en mitad de un campo y bueno, y lo que pase. Entonces entiendo que por ahí el tema del cambio a nivel policial, de dar más pasadas por los pueblos, de tener conocimiento de la problemática de cada pueblo. En este caso, por ejemplo, si la cosa no hubiera ido como fue, hubieran sabido que entre estas dos familias habían rencillas y a lo mejor incluso hubieran podido hasta mediar, lo que hoy muchas veces hacemos en comunidades también, intentar mediar para ver si llegamos a una solución. Hubo una película que se llamó, aquí en España es muy famosa, se llamó Los Santos Inocentes, que está rodada en aquellos parajes, tuvo la Palma de Cannes y tuvo numerosos premios, y era en estos años de los años 80 que la transición ya era manifiesta, pero allí todavía tenían ese halo de los señoritos, los cortijos y esas cosas de... Es curioso, es curioso. Pues hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado, dejad un like. Si queréis saber más historias como esta, seguidnos. Y entre todos los que nos sigáis y hagáis un comentario en nuestro canal de YouTube, haremos un sorteo de la magnífica camiseta que ya es emblemática. La camiseta del programa. Esta camiseta tan chula. De Autopsia de un Crimen. En comentarios, si queréis dejar algún caso que queráis que narremos, sin ningún problema. Estaremos ahí mirando a ver qué podemos hacer. Pues dicho esto, nos vemos la semana que viene y hasta la próxima. Sed Chao. buenos.